Jesús lo habían crucificado, lo habían puesto en una tumba, habían puesto una piedra pesada en el frente, inmovible para las personas. Y aconteció que al tercer día se acercaron unas mujeres a ver la tumba y encontraron que la tumba estaba como abierta. Y cuando van a buscar el cuerpo, no hay cuerpo. Wow, siento la presencia de Dios. El Señor se había levantado. Aquí hay un acontecimiento de vencimiento. El Señor acababa de vencer la muerte y se levantaba, resucitando en gloria. Y estas mujeres van corriendo a contar el acontecimiento. Y se lo cuentan a los 11 que estaban reunidos. Pero aquí hay otro acontecimiento y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice: amén. Dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, acabadito de resucitar, mis hermanos. Y dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminaba? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo su pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. Y vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él se hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, y tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Gloria al Señor. Denle un aplauso a esa palabra, mis hermanos. Puede sentarse. Yo creo que hoy es un día histórico.
Y no hay otra lectura tan histórica con la que pudiéramos comparar este tiempo que con este acontecimiento de resurrección. Fíjense que nosotros estamos ahora mismo cruzando una línea de estar en confinamiento, de estar en cuarentena, de estar a solas, de estar separados, a empezar a dar pasos a la libertad quizá física. Aunque en el tiempo todavía los controles sanitarios no son lo más eficientes o no podemos salir con seguridad a las calles, aún así las autoridades han decidido que es tiempo de que se vaya reorganizando el nuevo orden, la nueva vida, la nueva forma de existir. Con controles, con prudencia, pero la gente poco a poco a ir saliendo. Y fíjense que nosotros ninguno habíamos vivido un tiempo como este en la humanidad. Yo creo que ninguno hay aquí que haya vivido otra pandemia. En los últimos años no se había dado este acontecimiento. Sin embargo, en una pandemia llega un momento que, yo no sé ustedes, pero uno como que se desespera. Porque estar tanto tiempo encerrado, por más cómodo que tú estés en tu casa, que tenga todas las comodidades, que tenga la comida, que tenga cantidad de cosas, como quiera llega un momento que tú mismo te sientes como desesperado. Yo sentí a veces que caramba, ¿qué es lo que pasa? Como que me siento en un encierro, por más que en mi casa estoy libre. Y luego de ese encierro, entonces viene a ti mismo un cuestionamiento en todos los sentidos. Hay muchos que son atacados por el enemigo en este tiempo de soledad, en este tiempo en el que el pastor no está al lado tuyo para ayudarte a adorar, en el que el líder no está al lado tuyo para elevar un clamor, en el que el único responsable de hacerlo eres tú y tu familia de hacerlo. Estamos en ese tiempo en el que el enemigo al que se debilita lo agarra, lo envuelve y lo hace triza, lo hace retroceder los años que ha logrado en el espíritu. Y nosotros los que estamos aquí hoy somos los que hemos decidido decirle al mundo y al enemigo: no me importa la cuarentena, voy a salir con los controles, respetando las autoridades, respetando el distanciamiento, pero salgo a alabar a Dios. Se lo digo porque hay muchos que se quedan con miedo a que se le pegue la pandemia. Hay muchos que todavía están ahí en el encierro y el enemigo se aprovecha y empieza a meterle. Y mire que esto se pega por aquí, que esto se pega por allí. Usted sale que no quiere que le mano ni le roce. Y cuando viene a ver sale y el primero que se le pega a usted. Y nosotros estamos aquí porque le hemos creído a un Dios que salió de la tumba. Le hemos creído a un Dios que movió la piedra y dijo: me voy a levantar porque aquí la muerte, yo estoy por encima de la muerte. Y como este acontecimiento en ese tiempo, en la crucifixión, todo el entorno había como una incertidumbre de qué estaba pasando. Fíjese que los que seguían al maestro, los que lo habían escuchado predicar por meses, por años, lo habían seguido, habían caminado con él, de repente se encuentran como en un estado de orfandad. Porque hoy es muy fácil usted y yo leer esto y decir: resucitó el maestro. Pero esta gente en ese momento ni se acordaban de la palabra que dijo el maestro de que iba a resucitar. Ni los mismos discípulos se acordaban de que él le había dicho: miren que yo he de padecer todo esto, pero al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Y en el entorno había un ambiente de incertidumbre, había un ambiente de pesadez, había un ambiente de miedo de qué va a acontecer, qué va a pasar. Y cuando incluso estas mujeres se acercan a la tumba, encuentran la tumba vacía y van y cuentan, pero muchos ni le creyeron. Y vemos dos personajes que iban aquí camino a una aldea llamada Emaús,
que iban hablando del día a día, de lo que estaba pasando, del acontecimiento histórico. Y mira que había un maestro que era profeta, un hombre de Dios, un hombre que hablaba con autoridad, y de repente lo entregan y lo crucifican y muere. ¿Y ahora qué va a pasar? Si nosotros creíamos que este era el que venía a redimir a Israel. Y estaban tan concentrados en lo que estaba pasando en el entorno, que el mismo Jesús viene y se pone a caminar con ellos. Y ellos mirando la pandemia, mirando el coronavirus, mirando todo lo que está pasando, y Jesús ahí caminando con ellos. Ellos ni cuenta se estaban dando que era el maestro que estaba con ellos. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Porque a veces le ponemos tanta atención a los acontecimientos que están pasando en el entorno, que el diablo nos cega para que no apreciemos la presencia pura de Dios que está cerca de ti y de mí, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos. Hoy en día el diablo, porque no puede ser otro, está agarrando los medios de comunicación, las redes sociales, y de este problema yo creo que lo que quieren es que la gente se vuelva loco. Es más la presión social. Hay un problema de salud, pero es más la presión social que te meten, que tú te vuelves loco. Y el que sigue leyendo eso, yo hace tiempo que dejé de mirar eso. Porque mientras más uno miraba, más casos, y más esto, y más lo otro, y se murió aquel, y esto, y que se pega ahora, y unos videos que si aquí no hacen la prueba salimos todos contagiados, porque una luz y una vaina, y al final quedamos todos contagiados. Al final te meten un miedo tan grande que el ser humano se siente pequeñito, se siente inofensivo. Y tu atención, en vez de estar puestos los ojos en Jesús, están puestos en el entorno. Y fíjense cómo está la sociedad, fíjense cómo está la gente histérico con este problema, cómo está la gente al borde de la locura. Y nosotros somos privilegiados porque todavía en nuestro entorno como este, tenemos ciertas libertades, tenemos cierta tranquilidad, tenemos cierta paz. Pero hay lugares en donde todavía la fobia es tan grande que la gente tiene miedo hasta levantarle la mano al otro, porque cree que levantando la mano el virus va a salir volando y se te va a pegar a ti un dedo. Y como el entorno está tan pesado, así como los de Emaús iban muy entretenidos hablando y conversando y hablando de la situación, y el mismo Jesús se pone al lado de ellos y le dice: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y tú eres el único que no sabe de rebú que se ha armado aquí en los últimos días. Tú eres el único que no te enteraste dónde tú estabas metido, en qué loma tú estabas. Y dice el Señor, yo me imagino a Jesús gozando ahí. Pues cuéntenme, díganme qué es lo que está pasando. Pero mira, había uno llamado Jesús el Nazareno. Y fíjense que a medida que van caminando, más adelante del verso lo vamos a leer, estos elementos al final dicen: pero wow, ciertamente ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino. Pero a veces, aún sintiendo nosotros el fuego del Espíritu Santo, el entorno es tan abrumador, el entorno, la situación, la dificultad es tan grande que tú dejas mejor ese fuego, hacerle caso a ese fuego que sientes en tu interior para poner tu atención a lo exterior. Y fíjense que al final, cuando Jesús hace uno de sus actos que lo caracterizaban, de partir el pan, es que ellos pueden recibir que se le abran los ojos y poder reconocer que con ellos había alguien que no era común, que con ellos estaba alguien que no era del montón, que no era un caminante más, que no era un caminante más. Mis hermanos, tú y yo hoy recibimos el privilegio de tener ese caminante con nosotros ahora. Tú y yo recibimos el privilegio
de estar caminando y teniendo una conversación agradable con el Maestro en este tiempo en donde la mayoría está mirando el acontecimiento de afuera, en donde la mayoría está mirando el acontecimiento de la pandemia, en donde las atenciones están puestas hoy en día en la política, en cantidad de cosas que no le quiero criticar, pero es que tú no pierdas el enfoque de lo que es importante y de lo que es la prioridad. Porque cuando tú pierdes el enfoque, te va a pasar como a estos dos que iban caminando y perdieron todo ese trayecto de camino con el Maestro sin darse cuenta que era Él que les iba acompañando. Y hay una característica que a ellos le fue señalada en la palabra y dice que ellos estaban tristes. El mismo Jesús le dijo: ¿por qué están tristes? Yo creo, mis hermanos, que tú y yo tenemos derecho a sentirnos tristes. Tú y yo, a nuestra debilidad humana ser del tipo que es, tú y yo tenemos derecho a sentirnos un tanto angustiado, un tanto preocupado, un tanto desorientado. Eso es parte de la debilidad humana. Pero también tú y yo tenemos que reconocer cuándo hay que pedir que nuestra ceguera sea quitada. Fíjense la palabra que le dice el Maestro: tardos de corazón para entender, insensatos, tardos de corazón para entender. Y esto hace un choque tan grande con ellos y contigo y conmigo ahora. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo que el Maestro le quiso recalcar y le quiso poner en conocimiento de que cuánta palabra tú has leído, cuántas veces tú has ido a la iglesia, cuánto se te ha predicado, cuántas veces el pastor, la pastora, los líderes, cuántas veces hemos leído en las Escrituras lo que tiene que pasar y todavía tú no has entendido. Cuando el Señor le dice tardos de corazón para entender, si desde Moisés, los profetas y hasta los últimos tiempos la palabra ha estado diciendo lo que Cristo debía pasar y todavía tú no lo entiendes. Mis hermanos, hoy en día hay cantidad de argumentos que se levantan contra esta pandemia. Muchísimos comentaristas, predicadores de todos los tipos, y cada quien tiene una opinión y está bien, la respetamos. Pero lo que tú y yo tenemos que saber es que en la palabra ya está establecido lo que tú y yo debemos vivir en los últimos tiempos, lo que la humanidad va a vivir en los últimos tiempos y a qué nos vamos a enfrentar los creyentes en los últimos tiempos. Por eso el Señor le dice a ellos tardos de corazón, porque se le había revelado lo que el Cristo iba a pasar. Y había una característica de lo que Cristo mismo predicaba, y era que era necesario que Él fuera entregado, era necesario que Él padeciera, porque incluso el mismo Pedro se le levanta en un momento y le dice: Señor, tratando de que Él evitara esta situación, el Señor le reprende. ¿Por qué? Porque era necesario que aconteciera lo que aconteció para que hoy tú y yo tuviéramos hoy el testimonio de que el Cristo al que nosotros le creemos no es un Cristo que los huesos están ahí en una tumba, es un Cristo que se levantó, es un Cristo que venció la muerte, no es una imagen, no es un madero que está ahí sin importancia, es un Cristo que venció la muerte, que se levantó y que sigue reinando y viviendo en gloria y en gloria. Amén. Era necesario. Hoy yo creo que más que nunca nuestra confianza tiene que permanecer en nuestro Señor. Hoy más que nunca nosotros tenemos que volver a las Escrituras y entrarnos en ella para entender lo que está pasando hoy. Porque muchos hermanos, incluso muchos que están en el medio, en las iglesias, no entienden lo que está pasando porque están fuera de lo que establece el Maestro a través de las Escrituras. El que cree
en Dios y no cree en su palabra, está totalmente distorsionado. En una ocasión yo tuve la oportunidad de acercarme a una persona no creyente, características que me impidió predicarle. Y fue que cuando empezamos a hablar, yo le pregunté que si él creía en la palabra y él me dijo que no, que para él era un simple libro. Entonces, si usted no tiene respeto por esta palabra, ¿en qué fundamento yo lo que le voy a decir? ¿En qué fundamento yo lo que le voy a predicar? Si lo que yo le voy a decir lo voy a fundamentar en el libro por excelencia, en la palabra del Altísimo. Y por eso la palabra ha trascendido todo el tiempo, porque en la palabra está lo que era, lo que es y lo que ha de ser, dice el Señor. Por eso Él le dijo a ellos: tardos de corazón, porque aquí en las Escrituras ya se había revelado este tiempo. Y quizás en cualquier otro escenario pudiera ser que ellos, en vez de estar turbados, estuvieran esperando por dónde será que se va a aparecer, porque Él dijo que iba a resucitar, Él dijo que se iba a levantar, déjame esperarlo aquí. Incluso vamos a leer un poquito más hacia adelante para que veamos al acontecimiento en donde Él se le presenta ya a los discípulos. Porque es necesario, mis hermanos, que nuestros ojos sean abiertos. Es necesario que en nuestro interior crezca ese fuego de Dios para poder nosotros en este tiempo caminar seguros. Más que una mascarilla, tenemos que cuidar nuestro ser interior, nuestra alma. Más que cuidar nuestro cuerpo, hoy en día la gente está bastante preocupada, y eso es bueno, cuidando el cuerpo físico. Le tengo una mala noticia: si usted no se muere ahora, se va a morir después. Mala noticia, mis hermanos. Si no se murió ahora, se va a morir después. El que tenga suerte va a llegar a 100 años. El que tenga un chismá llega a 110, pero de 110 es difícil que usted pase. Si usted quiere hacer una buena inversión, cómprese una caja para 110 años. Usted calcula lo que tiene, le resta 110 y sabe que se va a morir seguro. Ahora, lo que sí le voy a decir es que hay algo que vale más que este cuerpo físico. Hay algo que hay que cuidar más que esta carne. Hay algo que hay que ponerle una mascarilla espiritual, que es nuestra alma. Hay algo que no se va a morir, que no lo mate el coronavirus. Hay algo que no va a quedar aquí en la tierra. Hay algo que será levantado en gloria con el Rey de Reyes. Hay algo que usted y yo tenemos que defender a como dé lugar. Y es que a que cuando cerremos nuestros ojos carnales podamos abrirlo en la presencia del Señor. Amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes. El que cree en Cristo tiene que creer en que Él volverá por su iglesia. El que cree en Cristo tiene que creer, así como Él le dijo a aquellos con los que caminaba: el Cristo tendrá que ser sometido a esto, a aquello, será crucificado, pero luego se levantará. Ahora Él nos dice exactamente lo mismo a ti y a mí: no te desesperes. Mira que hay pandemia, mira que hay terremoto, mira que hay dificultad. No te desesperes, porque ¿sabes qué? En un poco de tiempo va a sonar algo allá arriba. En un poco de tiempo tú vas a escuchar una voz. En un poco de tiempo tú vas a escuchar algo que va a decir: a ti te mando que vengas, hijo bueno, siervo fiel, ven, levántate y sube conmigo a las moradas que mi Padre ha preparado. Esa es la verdadera mascarilla, mis hermanos, la mascarilla espiritual. No se quite esa ahora, pero vele, porque su mascarilla espiritual esté segura. Vele porque su alma en este tiempo no se le pegue el coronavirus. Vele porque su interior no se dañe con la falta de oración, con la falta de comunicación con Dios. Vele porque ahora en este tiempo en donde usted y yo tenemos que ser testigos, en donde usted y yo tenemos que ser ejemplo, no
esté en usted la ceguera espiritual. Que no reine en usted un corazón de tardanza, un corazón que no reconozca el fuego cuando se le acerca. Esta mañana es una mañana de júbilo, de victoria. Es una mañana de nosotros decirle al mundo: aquí todavía hay iglesia que se levanta a representar el reino. Aquí todavía hay una iglesia que el coronavirus no detuvo. Aquí todavía hay una iglesia que la pandemia no evita que deje de adorar. Aquí todavía hay una iglesia que decide caminar firme, creyendo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Voy a continuar esta breve lectura, mis hermanos, para que disfrutemos este acontecimiento. Porque yo creo que este acontecimiento es un acontecimiento que puede hacer perfectamente un ejemplo palpable para lo que estamos viviendo ahora. Hay tiempo de muerte, hay tiempo de persecución, hay tiempo de dificultad. Pero para los que creemos en el Señor, en medio de la dificultad tenemos esperanza en Él. Amén. Dice en el verso 35: entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús entonces va a aparecer a los discípulos. En el verso 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mis hermanos, el Señor en este tiempo te dice: paz a vosotros. Tranquilo, todo va a estar bien. Había una frase muy común que decía: nos volveremos a ver, y no estamos viendo ahora. Nos volveremos a encontrar y no estamos encontrando ahora. Amén. Dice el Señor: paz a ustedes. En medio de la dificultad, yo no sé quién tenga algún familiar que esté pasando por esta situación de salud, quien tenga algún conocido, dígale en el nombre de Jesús: paz a ustedes. Porque el Señor llegó a los discípulos. Santo es el Señor. Y como Él conoce todo, vio corazones angustiados, vio corazones llenos de miedo, vio corazones confusos, como era normal entre los humanos. Y Él lo que reconoció como prioridad fue decirle: paz a ustedes. Paz. Entonces, esperando y atemorizados, pensaban que venían espíritus. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestros corazones pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Santo es el Señor. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía lleno de gozo le decían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Fíjense, mis hermanos, estas son las palabras que os hablé. Todo ya el Señor lo había declarado. Era cuestión de entender, de estar conectado con lo que el Señor ya antes no había dicho. ¿Para quién esto es nuevo? Levanta la mano. ¿Para quién esto es nuevo? ¿Para quién esto es raro? No hay nadie aquí que tenga
que crea que esto es nuevo, que esto nadie había hablado de esto antes. Le tengo una noticia, como dice el Señor, ya esto se había declarado. Ya esto se había declarado desde la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice, le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras que es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria al Señor. Discúlpenme, me confundí un poco con el reloj. ¿Está bien este reloj, hermano? Porque yo como que no sé si estoy bien de tiempo. Estoy mirando el reloj ahí, si no nos van a dar las 12 aquí. Fíjense que el Señor llega hasta sus discípulos. Ya voy terminando porque creo que estoy cerca de la hora, aunque el reloj me regaló 40 minutos ahí. Me pego de ese, duramos hasta las 11:30. El Señor llega donde sus discípulos y le dice paz. Y ellos todavía turbados y confundidos. ¿Será esto un espíritu? ¿Qué será lo que está pasando? Hasta que el Señor incluso come delante de ellos para que vean que Él lo que le había dicho era lo que se estaba cumpliendo. Mis hermanos, a veces caemos en un estado de terquedad. A veces caemos en un estado que el Señor, aún hablándote, tú andas como medio turbado, tú andas como medio confundido. Aún Él diciéndote tranquilo, que los que habitan bajo la sombra del Altísimo morará. Los que habitan bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todavía usted no lo cree. Todavía usted está confundido. Todavía usted cree que usted no tiene la seguridad en el Señor. Y el Señor tiene que venir y decirte, pues vamos a comer. Si es que todavía tiene duda que tú eres un espíritu, vamos a comer a ver si los espíritus comen. Y más pescado, porque si comerá plátano, una cosa mala, pero pescado, no. El Señor es maravilloso, mis hermanos. Y dice que se le abrieron los entendimientos. Y con esto yo voy a terminar, porque para mí es algo precioso que terminemos pidiéndole al Señor que nuestro entendimiento sea abierto para que entendamos las Escrituras. Si nosotros entendemos las Escrituras, podemos estar seguros y confiados, porque ya el Señor ha declarado todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir y lo que van a vivir nuestras generaciones. Y si nosotros estamos alineados a la palabra, entonces entenderemos que cada tiempo, que cada dificultad es necesario que acontezca para que sea glorificado el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pues póngase de pie, mi hermano. Vamos a terminar este tiempo, este servicio, esta maravillosa mañana. Yo quiero felicitarlos a cada uno por tener la valentía de estar aquí. Quiero felicitarlos por tener la valentía de salir de sus casas y decir, Señor, tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre y sed de ti. Vamos a elevar una adoración para terminar, pidiéndole en esta mañana que el Señor traiga revelación a nosotros, que el Señor quite toda ceguera, que el Señor pues nos permita entender la palabra, entender lo que está pasando y poder reafirmar nuestro compromiso, nuestra fe, que nuestra esperanza en Él cada día sea más fuerte y que nuestro gozo no se apague. Amén. Pues cierre sus ojos un momento y vamos a adorar al Señor un momentito. Santo eres Jesús. Gracias Señor. Dígale gracias Señor. Gracias Señor. Dígale gracias Señor porque pude tener sustento. Dígale, Padre, no faltó el alimento en mi casa durante este tiempo, Señor. Dígale, papá, encontré alimento cada día, Señor. Y aunque quizás alguno no tenía trabajo, como quiera, Señor, tú llevaste pan a mi casa, Señor. Dígale gracias porque todavía tengo un trabajo, Señor, en medio de esta crisis. Gracias, Señor, porque tengo un techo. Gracias, Señor, porque tengo una familia, tengo unos hijos hermosos que tú has protegido. Tengo mi pareja, Señor. Gracias, Señor.
Dígale gracias, Señor, porque así como venciste la muerte, Padre, no hay enfermedad que en ti no podamos vencer, Señor. Abra sus labios, mis hermanos, y dígale gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, en ti tenemos confianza, en ti podemos levantarnos y caminar con la frente en alto, porque toda vergüenza fue quitada por ti, Señor. Toda enfermedad ha sido quitada por ti, Señor. Toda ceguera ha sido quitada por ti, Señor. Como dice la canción, mi alma clama por ti, Señor. Dígale, mi alma clama por ti, Señor. Dígale, hambre y sed tengo de tu presencia. Hambre y sed tengo de ti, Señor. Gracias, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este cuidado que has tenido conmigo. Gracias por nuestros pastores, Señor, que tú has cuidado, Señor, con delicadeza. Gracias por los líderes. Gracias por el pastor Kenny, que ha mantenido la iglesia conectada, Señor, a través de las redes. Gracias por cada hermano que no se detuvo en este tiempo. Gracias por aquellos que no salían en las redes, pero que sí se escuchaban en el cielo, adorando, orando, intercediendo por la iglesia. Gracias por los hombres y mujeres de este tiempo. Gracias por los testigos del evangelio. Gracias por lo que hoy podemos ser, Padres, reconocidos como hijos tuyos, señores. A ti te alabamos. Levante la mano un minuto, que lo vean allá en el cielo, que lo vea el mundo, que lo sienta todo el que esté a tu lado. Que el fuego que sentían estos discípulos de Maús, ahora lo sientas tú en tu interior, y que ese fuego sea tan grande que tú puedas reconocer que es el Maestro que está a tu lado. A Cristo sea la gloria y toda honra. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Dele un aplauso al que vive y a su nombre. No lo escucho, a su nombre.